¿Por qué? Nos falta ver familias lógicas, que es fundamental para que ustedes sepan cuántos voltios corresponde a un cero o a un uno, cuál corriente es la que maneja una compuerta por la entrada, por la salida y cosas por el estilo. Entonces, cuando abordemos ese tema, ahí sí podemos ya ingresar al laboratorio y yo les estaré avisando oportunamente. No se les olvide desde ahora ir comprando los materiales. Ya les envié la directiva de la práctica número 1, de la práctica número 2 y de la práctica número 3, para que por favor vayan teniendo esos materiales con antelación. Bien, ¿alguna pregunta sobre los temas que hemos visto hasta ahora? ¿Alguna inquietud, alguna duda, algún comentario? Profesor, yo tengo una pregunta de la tarea que dejo. De la última tarea que les dejé. Sí, señor. A ver, cuénteme cuál es la pregunta, manito. En el punto 3 dice que nos da una expresión y dice que tenemos que simplificarla con el teorema de Morgan, pero me pregunta, ¿solamente utilizando el teorema de Morgan o también con No, álgebra booleana? manito, pues, lo que pasa es que por la forma como se da la función, pues tienen que usar el teorema de Morgan, pero no es el único. Recuerde que vimos veintipico de teoremas, ¿sí? Para simplificar una función lógica, uno puede usar en una sola varios teoremas de eso. Entonces, pues yo Es les que en ese digo, punto está especificado utilizar teorema de Morgan y sí, en el claro, literal A dice porque es utilizar. uno de los teoremas que hay que utilizar, no es el único, ¿sí? ¿Le quedó entendido o no? La verdad no, profesor. ¿Usted me puede mostrar la función? ¿La tiene ahí a mano o no? O espere, yo se la muestro. Sí, por favor. ¿Cuál literal le tocó a usted? ¿A, B o C? El literal B. El literal B. Entonces aquí tenemos la función lógica, mire. ¿Sí? Esa función ¿Sí? lógica f igual a tal cosa, todo eso está negado, mire. ¿Sí? Todo eso está negado. Entonces, si usted quiere, puede arrancar, iniciar con el teorema de Morgan, aplicando el teorema de Morgan. Si no quiere iniciar así, bueno, y después de que aplique el teorema de Morgan, entonces mira los términos que le van quedando y va aplicando los otros teoremas para simplificar más lo que usted tiene ahí. Si usted no quiere empezar de primera mano con el teorema de Morgan, entonces empieza mirando cada uno de estos términos y mira a ver cómo los puede ir simplificando. Y al final, cuando ya tenga simplificado eso, entonces después de eso aplica el teorema de Morgan. ¿Estamos de acuerdo? Ah, sí, sí, señor. Bueno, entonces esas son las pautas que le doy para que ustedes puedan resolver ese problema número uno. Vale. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, esto en el literal A, que prácticamente es la misma función lógica, pero usted nos dice que usemos álgebra booleana. ¿Podemos usar el teorema de Morgan o no? También tiene que usar el teorema de Morgan, porque arranca con el teorema de Morgan. Ah, listo, profe. Muchas ¿Listo? gracias. Sí, señor, le Igual la agradezco. explicación que le di a su compañero. Vale, profe. Bueno, manito, Muchas gracias. con mucho gusto. ¿Alguna otra cosa? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, el asunto del que vamos a tratar hoy es mapas de Carnot.
¿qué nos dicen acerca de los mapas de Carnot? Primero que todo, el nombre de Carnot es en honor al ingeniero que propuso el sistema o el método para simplificar ecuaciones. Entonces dice, es un método gráfico para simplificar ecuaciones booleanas de máximo 6 variables. Cuando nos dicen un método gráfico, lo que nosotros debemos entender es como un plano cartesiano, más o menos lo mismo que aprendimos del plano cartesiano en el álgebra decimal, pues lo aplicamos aquí, ¿sí? Donde en un eje colocamos una o más variables que sean necesarias y en el otro eje colocamos una o más variables que sean necesarias. Dice, ese método gráfico está formado por una matriz de celdas que representan las combinaciones de las variables del sistema. O sea, esa matriz de celdas simplemente están organizadas de acuerdo con las combinaciones variables de las combinaciones binarias, perdón, de las variables que están presentadas en la función lógica. Las variables se organizan en el mapa de Carnot en código Gray. Esa es la clave para nosotros utilizar correctamente el mapa de Carnot. De modo que entre celdas adyacentes solo cambia una variable. Nosotros aprendimos del código Gray, es un código que lo llaman de cambio mínimo, porque entre un número o una combinación y la combinación adyacente, superior o inferior, solamente cambia un bit. Entonces aquí nosotros utilizamos eso para hacer la respectiva simplificación. Cuando se organizan las variables de esa manera en código Gray, entonces estamos aplicando un teorema fundamentalmente del álgebra booleana que nos sirve para obtener la ecuación completamente simplificada. De un mapa de Carnot aparece la ecuación completamente simplificada si el trabajo se hizo bien. Si nosotros esa función obtenida del mapa podemos simplificarla más algebraicamente, quiere decir que no hicimos completo el trabajo con el mapa de Carnot. Entonces, esa es la idea. Clave número 1, organizar las variables en el mapa de Carnot en código Gray. En las celdas se colocan los unos o los ceros y se forman grupos entre ellos. Esos grupos deben estar en múltiplos de 2 a la n, de acuerdo a las adyacencias que hayan horizontales y o verticales. O sea, nosotros para armar los grupos tenemos que mirar si vamos a usar los unos para obtener la ecuación simplificada, entonces debemos mirar que esos unos estén adyacentes en forma horizontal o en forma vertical. En los dos sentidos, en algunos casos. Bien. Entonces los grupos 2 a la n, si n es 1, grupos de 2, 1 o de 2, 0. Si n es igual a 2, entonces grupos de 4, 1 o de 4, 0. Si n es igual a 3, entonces grupos de 8, 0 o 8, 1. Y así sucesivamente. La ecuación simplificada resulta de los términos AND obtenido de los grupos de unos. O sea, si nosotros tomamos los unos, nos va a salir una ecuación en forma de suma de productos, como ya hemos visto. Haciendo operación O entre esos diferentes términos y. O de los términos OR obtenidos de los grupos de ceros, haciendo operación AND entre ellos, para que la ecuación quede en forma de producto de suma. O sea que la ecuación que tenemos es en una de las dos formas posibles en que nosotros representamos las ecuaciones booleanas, o suma de productos o producto de suma y no más. Bien. Bien, entonces, ¿cómo proponemos los mapas? Entonces yo les digo aquí formato de mapas de Carnot de 2 y 3 variables. Estudiar por cuenta de trabajo en forma, estudiar por su cuenta como parte del trabajo independiente. Sin embargo, pues yo les voy a mostrar eso para que ustedes vean cómo es el asunto.
Aquí el profesor Wackerly nos presenta el tema de los mapas de Carnot y también nos dice que es una representación gráfica de una tabla de verdad de la función lógica o de la ecuación. Bien, entonces da otra teoría que es lo que ya más o menos le dije en lo que corresponde al documento. Y aquí les muestro lo que es el formato o cómo se plantea el mapa para una ecuación de dos variables como aquí en A, donde las variables son X y Y, mírenla, aquí están presentadas de esta manera, ¿sí? Que tienen las valores 0 y 1 en sentido horizontal, miren el mapa cartesiano, y la variable Y 0 y 1 en sentido vertical. Es como si nosotros planteáramos el plano cartesiano de la siguiente forma. Entonces nosotros nos ubicamos acá, por ejemplo, y entonces en sentido horizontal colocamos la variable X, que tiene por valores 0 o 1. Y en sentido vertical colocamos la variable Y, que tiene valores 0 y 1. Entonces, simple y llanamente, dependiendo de cómo estén los ceros y los unos, o los unos, en la tabla o en la ecuación, nosotros podemos proponer en cada una de estas celdas, esas son las famosas celdas de la matriz es todo esto. Entonces, cada una de estas celdas corresponde a una combinación de la variable X y Y. Por ejemplo, esta celda corresponde a X en 0 y Y en 0. O sea, cuando las dos variables son 0 y 0. Aquí para Y y aquí para X, por ejemplo. O al contrario. ¿Sí? Entonces, X0 y Y0 es esto. Por eso le pusieron el número 0. El número 0 representa la combinación binaria en decimal. Después, si ustedes miran esto, esta celda, entonces dicen, X tiene un valor de 1 y Y tiene un valor de 0. Quiere decir que las variables están organizadas así. O sea, Y es el LSB y X es el MSB. Entonces, si nosotros hacemos que X, que es horizontal, sea 1, mírenlo, y Y, que es vertical, sea 0, mírenlo, entonces la combinación binaria corresponde a la decimal 2, que es lo que ustedes tienen aquí. Si ahora miramos esta celda, entonces ustedes ven que X tiene valor de 0, mírenlo, ¿sí? Y Y tiene valor de 1. Por lo tanto, esta combinación binaria de X y Y corresponde o equivale al decimal 1, que es el que ustedes ven aquí. Si nos vamos para esta otra celda, entonces ustedes se dan cuenta que X tiene un valor de 1 y Y también tiene un valor de 1. Esta combinación binaria entre X y Y equivale al decimal 3, que es lo que ustedes tienen aquí. Entonces, esa es la forma de organizar las dos variables dentro del mapa de Carnot. Eso es lo que nosotros debemos entender como un formato de mapa de Carnot de dos variables. Para tres variables, entonces tenemos la situación acá, repetímosla. Aquí está el eje vertical,
que en nuestro caso lo vamos a llamar Z. Aquí está el caso del eje horizontal, que en nuestro caso ya no es una sola variable, sino que son dos variables. Entonces, en este caso tenemos las variables aquí me quedó un poquito, se me perdió la variable que está acá por la línea. Entonces, lo que nosotros tenemos en el eje horizontal son las variables X y Y. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miremos cómo se organiza las variables X y Y en la tabla de verdad. Vamos a eliminar esto de aquí para proponer lo nuevo. Digamos que en la ecuación a la salida la vamos a llamar con la letra F o la variable F. Entonces, si nosotros miramos, como les decía, el número 6, ¿sí? Oh, no, miremos otro para verlo mejor. Miremos el número 4. Entonces ustedes ven que esta celda corresponde a la combinación XY 0 y a la combinación Z 0. Entonces, para que esa combinación binaria corresponda al 4, debemos tener X aquí, Y aquí y Z aquí. En esas condiciones, X es MSB y Z es LSB. Ese debe quedar bien definido a la hora de nosotros presentar el mapa de Carnot. Entonces, normalmente para llegar a un mapa, lo primero que nosotros tenemos es la tabla de verdad. Con la tabla de verdad, entonces nosotros sabemos en cuáles combinaciones en la salida hay un 1 y en la salida hay un 0. Por lo tanto, de acuerdo con esas combinaciones que producen los unos y los ceros, nosotros llegamos al mapa de Carnot y colocamos los unos o los ceros, según lo que estemos usando para obtener la ecuación muy simplificada y a partir de él el respectivo circuito, con menor cantidad de circuitos integrados, que eso es lo que buscamos al simplificar las ecuaciones. Entonces miremos miren el 4. Entonces X1, Y0, miren el orden, X a la izquierda, Y a la derecha, XY 1, 0, Z 0. Entonces quiere decir que estamos por aquí. 1, 0 y 0. Si nosotros nos venimos, por ejemplo, a este. El 1, o la localidad, o la celda 1. Entonces vemos que esa celda corresponde a esta columna donde X y Y son 0, 0. Y Z vale 1. Esta combinación binaria de las variables X, Y y Z corresponden al decimal 1, que es este. ¿Sí? Y así sucesivamente para cualquier otro. ¿Sí? Si nosotros queremos mirar, por ejemplo, este 5, entonces corresponde a las variables X, Y, 1, 0, y por este lado Z, 1. Entonces, X1, Y0 y Z.
1. Mírenlo, 1 aquí. Esta combinación binaria corresponde al decimal 5, que es lo que nos han propuesto acá. Entonces, esa es la idea. Miremos estas combinaciones para la variable X y Y. ¿Sí? A ver si evidentemente se corresponde con el código Gray. Entonces, miramos esta combinación, ¿sí? Que corresponde a esta celda o a esta celda. Entonces, pasamos a esta otra combinación que es la celda contigua. Entonces, si ustedes miran, para estas dos celdas, las combinaciones de X y Y son 0 y 0, y para estas dos celdas, las combinaciones son 0 y 1. Entonces, al ir de una celda a otra celda, encontramos que solamente cambió un bit. ¿Cuál bit? El bit Y. ¿Sí? Eso ya nos implica que nosotros podemos simplificar. Si aquí hay 1 y aquí hay 1, entonces nosotros podemos hacer un grupo así, mire, de dos unos, cuando n es igual a 1 en el exponente, y por lo tanto, la variable que cambie, que en este caso fue Y, esa variable queda eliminada. Y ahí estamos aplicando el teorema booleano respectivo, uno de los 20 y pico que vimos. ¿Sí? Si nosotros venimos ahora a esta celda que está aquí, celdas marcadas 6 y 7, y comparamos con las celdas anteriores, entonces combinación 0, 1 y después pasa a 1, 1. Cambió la variable X. Entonces, en ese caso, si vamos a tener unos aquí en la celda 2 y en la celda 6, y armamos un grupo, mire que el grupo hay que mostrarlo, ¿sí? Un grupo adyacente de 2, 1, adyacencia en sentido horizontal. Entonces, la variable que cambie, que es X, se elimina. Y eliminamos una variable de ese término, de esos dos términos. Este es un término y este es otro término. Después venimos y miramos lo que sucede con estas dos celdas, celda 6 y celda 4. ¿Sí? Entonces vemos que al ir de la una a la otra, de 6 a 4 o de 4 a 6, solamente cambia la variable Y, mírenla. ¿Sí? Entonces, si hubieran dos unos ahí, propongámoslo, armamos el grupo y entonces ese grupo nos va a eliminar la variable Y, que es la que cambia. ¿Sí? También si tuviéramos los dos unos aquí, en esta parte de abajo, solamente los dos unos, entonces también podemos hacer el grupo con ellos y por lo tanto se va a eliminar la variable Y, que es la que cambia. Entonces, de esta forma nosotros vemos cómo se organizan las variables en cada eje de tal manera que queden en código Gray. Aquí para el eje Y no hay problema porque no hay sino una sola variable, entonces la situación es más cómoda. Miremos ahora el caso para un sistema o un formato de 4 variables, que es lo que ustedes ven aquí. Entonces, nuevamente, miramos este eje vertical que corresponde a la variable YZ, mírenla. Pues la marcamos acá. Y el eje horizontal que perdón, en el eje vertical no son Y y Z. Ah, sí, perdón, qué pena. Y en el eje horizontal son W y X. Entonces, ¿cómo queda el asunto organizado? Variables WX en el eje horizontal. Entonces, también si miramos de una celda a su celda vecina, pues solamente cambia una variable como lo aprendimos aquí en el caso de 3 variables. En el eje vertical también si nosotros vamos con celdas contiguas, encontramos que solamente cambia una variable al ir de una celda a otra celda. Lo mismo aquí.
Y lo mismo aquí, de aquí a acá. Entonces, si nosotros podemos armar grupos que sean adyacentes los unos o los ceros en forma horizontal o en forma vertical o en ambos casos, entonces podemos nosotros decir, si en sentido horizontal cambió la variable x, pues se elimina la variable x. Si en sentido vertical cambió la variable y, pues entonces se elimina la variable y. De acuerdo con lo que está propuesto aquí, por ejemplo, miremos la celda 9 para ver cuál es el orden de estas variables, quién es la LSB y quién es la MSB. Entonces, por ejemplo, para este, nosotros tenemos 1 en W, 0 en X, y después tenemos Y en 0, Z en 1. ¿Qué quiere decir? Que la combinación es para estas dos 1, 0, y para estas dos 0, 1. Se deben organizar así. A la salida de la función o del circuito lo volvemos a llamar con la letra F. Y entonces, de acuerdo con eso, ¿sí? Entonces el orden es WX y después por este lado YZ. Entonces, ese es el asunto. Por ejemplo, si nosotros queremos mirar la combinación correspondiente al decimal 5, entonces aquí miramos W0, X1, y en el otro sentido Y y Z, Y0, Z1. Entonces ahí vemos que evidentemente W corresponde a MSB y Z corresponde a LSB. ¿Sí? Según como estén los unos organizados o los ceros organizados dentro del mapa, pues entonces simple y llanamente nosotros haremos que se elimine la variable que cambia al ir de una celda a su celda vecina. ¿Sí? Por ejemplo, miremoslo aquí entre las celdas 7 y 6. Supongamos que aquí hay ceros. Esas dos celdas son contiguas verticalmente. Entonces nosotros miramos estos dos conjuntos, ¿sí? Al ir de aquí a acá, para la variable y y z, cambia la variable z, miren, de 1 pasó a 0. Esa variable se elimina, ¿sí? Asimismo, que si tuviéramos, por ejemplo, 0 aquí, en la localidad 1 y en la localidad 5. Entonces, el grupo lo armamos así, horizontalmente. Aquí es un grupo vertical que se muestra así. Hay que mostrarlo obligatoriamente. Entonces, nosotros vemos que horizontalmente cambia la variable x para estos dos ceros. Por lo tanto, la variable x se elimina y nos queda solamente la variable w desde el punto de vista de las dos variables horizontales. Habría que mirar entonces qué pasa con las variables verticales. Y eso lo miraremos más luego. Entonces, esa es la forma como nosotros entendemos el planteamiento de mapas de Carnot para una función o ecuación con dos variables x y y, o con tres variables x, y, z, o con cuatro variables w, x, y, z. ¿Sí? Hay que saber determinar, de acuerdo con la tabla de verdad, cuáles son los pesos de cada una de las variables para así mismo colocarlo en los respectivos mapas. Recuerde que estos dígitos que ustedes ven aquí en las celdas corresponden a combinaciones donde las variables tienen un peso determinado. Ese peso no se puede perder cuando ustedes vayan de la tabla al mapa. Aquí el autor organiza las variables de esta manera, pero ustedes pueden organizar en el mapa las variables como quieran. Lo importante es que no pueden perder de vista estos pesos. Este peso de la variable z es 1
el de la variable y es 2, el de la variable x es 4 y el de la variable w es 8, porque es 2 a la 3, 2 a la 2, 2 a la 1, 2 a la 0. Entonces, si usted no quiere organizar las variables, por ejemplo, así como la tiene propuesta el profesor Wackerly, pues puede organizarlas de otra manera, pero que no se pierdan los pesos. Entonces, si usted los organiza diferente, estos números que están aquí adentro ya no va a ser lo mismo que presentan el autor para esta organización, con W, MSB y ZLSB. Entonces, esa es la cuestión que tiene que ver con el asunto. ¿Entendido hasta ahí el formato? ¿Me están oyendo, por favor? Sí, señor. Bueno, ok, entonces podemos continuar. Entonces, le muestro esta gráfica para formatos de mapa de Carnot de 4 variables para que ustedes entiendan la forma como diferentes autores proponen los mapas de Carnot. No todo el mundo usa la misma técnica. Por ejemplo, el profesor Wakeli organiza las variables así, miren. ¿Sí? Pero este autor, por ejemplo, no trabaja con las letras W, X, Y y Z, sino con las variables AB, CD. CD en sentido horizontal, AB en sentido vertical. Entonces, simple y llanamente, él dice, bueno, vamos a darle las combinaciones a las variables AB. Entonces, A negado, B negado. En binario corresponde a 0, 0, que es lo que el profesor Wackerly nos muestra aquí. Después tenemos A negado B, que corresponde al binario 0, porque está A negado, y B1, que es lo que ustedes tienen aquí, miren. Después tenemos AB 1, 1, porque ambas las variables están normales, que corresponde a esto, miren. Y después tenemos aquí A, B negado, o sea, A en 1 y B en 0, que corresponde a esto que está aquí. Entonces, simplemente en vez de poner las combinaciones binarias, ¿sí?, coloca son las variables diciendo cuál está normal, cuál está negado. Lo mismo hacen en sentido horizontal. Entonces, C negado, E negado, que corresponde a 0, 0, mírenlo. C negado D, que corresponde a 0, 1, mírenlo. CD, que corresponde a 1, 1, mírenlo. Y C negado D, que corresponde a 1, 0, mírenlo. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de hacer el trabajo. Otros proponen es esto, en sentido vertical, no muestran las diferentes combinaciones de las dos variables, sino que las proponen así, como un grupito, A, B. Y entonces en sentido vertical, como hizo el profesor Wackerly, colocan las diferentes combinaciones para celdas contiguas, teniendo en cuenta que se utilice el código Gray para que celda a celda contigua encontremos solamente el cambio en una variable y la podamos eliminar. En sentido horizontal colocan las variables C y D y entonces también organizan sus combinaciones de tal manera que de celda a celda contigua solamente cambie una variable y la podamos eliminar. Entonces es otro método de presentar el mapa de Carnot. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, podemos pensar cuál sería el orden de las localidades, o sea, este orden, ¿sí?, dependiendo a lo que nos muestra aquí el autor. Entonces, por ejemplo, el autor propuso
así como está, no tiene número. Nosotros se los vamos a poner aquí o aquí para que ustedes lo vean y lo entiendan. Entonces, por ejemplo, esta localidad, ¿sí? Esta localidad corresponde a A negado, B negado, C negado y D negado. O sea, 0, 0, 0, 0. Por lo tanto, aquí debemos colocar el decimal 0. Las variables entonces quedan organizadas así, mírenla. A, B, C y D. Y digamos que este autor, para esa función lógica o para esa ecuación, dice que la salida la vamos a determinar con la variable X. ¿Sí? Entonces, si nosotros decimos 0 en A, 0 en B, 0 en C y 0 en D, ¿sí? Este binario corresponde al decimal 0, que es esta celda dentro de esta matriz. Si nos venimos a esta otra celda, entonces tenemos A0, B0, C0, D1. O sea que esta combinación binaria corresponde al decimal 1. Entonces esa es la celda 1. Si ahora venimos a esta otra celda, es 0, 0 otra vez para A y B. Y 1, 1 para C y D. Esta combinación binaria corresponde al decimal 3, entonces aquí escribimos ese número en la celda respectiva. Después nos venimos para esta celda, entonces tenemos otra vez 0, 0, 0. Aquí hay un error, muchachos y muchachas. Aquí no es C negado D, es C negado, D negado, C negado D. Es lo mismo que esta, mírela. CD, aquí es C y D negado. Entonces C es 1 y D negado es 0. Por lo tanto, esta localidad corresponde a la combinación decimal 2. Entonces, mire que aquí tienen organizado, según el profesor Wackerly, de acuerdo a cómo organizó las variables en el mapa, las localidades o las celdas son 0, 1, 3, 2, primera columna. Pero aquí, entonces, esas localidades o celdas 0, 1, 3, 2 están en forma horizontal, no en forma vertical. ¿Sí? Por lo tanto, todo depende, vuelvo y le repito, cómo organicemos la variable en el mapa. Aquí están organizadas de una forma, aquí están organizadas de otra forma. ¿Sí? Si aquí fueran variables A y B, entonces nosotros tendríamos que escribir en vez de WA, en vez de XB, en vez de YC y en vez de ZD. Ese sería el orden que el profesor Wackerly utiliza. Bien, si continuáramos aquí, entonces 0, 1, 3, 2, la siguiente sería 4, 5, 7 y 6. Esta sería 1, 1, 0, 0. Entonces 12, 13, esta que es 1, 1 y 1, 1, 15 y esta 14.
Y aquí, entonces tendríamos 8, 1, 0, 0, 0, 9, 11 y 10. Entonces, las localidades organizadas de forma diferente a como lo plantea el profesor Bakely. ¿Por qué? Porque el orden o la forma como él colocó las variables en el mapa no es el mismo que utilizó este autor. ¿Sí? Entonces, aquí las variables tienen su peso determinado en una forma colocadas de acuerdo a su peso en el eje horizontal y en el eje vertical. Y aquí también de acuerdo a su peso en el eje horizontal y en el eje vertical. De acuerdo a esta propuesta que yo les hago aquí, con A como MSB y D como LSB. Bien, una vez que tenemos entendido eso, vamos a mirar, por ejemplo, aquí nos muestran grupos de unos. ¿Cómo hacemos los grupos y cómo obtenemos la simplificación? Y vamos a compararla con el álgebra booleana para ver qué teoremas se utilizaron en esa simplificación. Si ustedes miran, hay 3 unos en forma adyacente en sentido vertical. Pero nosotros aprendimos que los grupos se deben armar en múltiplos de 2 a la n. ¿Sí? Si n es 1, entonces 2 a la n es 2. Grupos de 2, 1. Si n es 2, entonces grupos de 4, 1. No hay forma de armar grupos de 3, 1. Por lo tanto, quiere decir que no podemos obtener un solo grupo de 3, 1. Entonces nosotros podemos decir, bueno, aquí armemos un grupo de 2 unos en sentido vertical. Quedó este 1, pero también tenemos este 1, miren. Entonces podemos decir, esos 2 unos son contiguos, son adyacentes horizontalmente, por lo tanto podemos armar un grupo de 2 unos. Y entonces tenemos 2 grupos de 2 unos. Supongamos que este mapa corresponde para esta función lógica, que tiene variables A, B, C, D, y la salida la llamamos X. Entonces normalmente uno acostumbra a escribir la variable correspondiente a la salida de la función debajo del mapa. Hay que identificarla, porque en algunos casos no tenemos una sola salida, tenemos varias salidas. Entonces hay que montar varios mapas, un mapa por cada salida. Y entonces debemos identificar el mapa, este mapa para tal salida, este mapa para tal salida, este mapa para tal salida, como lo vamos a aprender cuando ya empecemos a diseñar nuestros circuitos secuenciales o combinacionales. Bien, aquí podemos decir X es igual. Entonces tomemos primero este grupo, miren. Por eso hay que identificarlo, para que quede claro. Entonces, nos venimos en sentido vertical. ¿Qué variable cambió? Entonces vemos que cambia la variable B. Esa variable se elimina. ¿Qué variable queda? Anegado. Ahora miremos en sentido horizontal. En sentido horizontal no hay desplazamiento en ese grupo hacia celdas adyacentes. Por lo tanto, no se puede eliminar ninguna de las dos variables C y D. Nos paramos en la columna a ver esos unos de esas columnas a qué combinación C y D corresponde. Entonces ustedes ven C0 y D1. O sea, C negado D. O sea, ¿qué escribimos eso acá? C negado y D. Y este es el término que queda simplificado para estos dos unos. Después nos venimos con estos dos unos. Entonces vemos que no hay desplazamiento vertical, miren, no hay desplazamiento vertical. Si no hay desplazamiento vertical, quiere decir que se conservan estas dos variables porque ninguna cambió. Entonces ninguna se puede eliminar. Por lo tanto, queda AB. Y ahora en sentido horizontal nos venimos aquí y vemos que cambia la variable C. Pasa de C negado a C. D se mantiene
en forma de normal. Por lo tanto, la variable C se elimina y queda solamente la variable D. Entonces, de esos 4 unos que nosotros tenemos, obtenemos una ecuación simplificada. ¿Qué es esto? Eso ya no se puede simplificar más. ¿Sí? Ya no se puede simplificar más. Miremos cómo este mapa utiliza los teoremas booleanos para hacer la simplificación. Trazo una raya de acá. Vamos a tomar este grupo, ¿sí? Que fue A negado, C negado, D. Entonces, escribamos el término correspondiente a este 1. Entonces, podemos escribir X es igual. El término correspondiente a este 1 es A negado, B negado, C negado, D. Bien, para este 1 lo voy a marcar. Ahora escribamos el término para este 1. Entonces escribimos aquí O. A negado B 01, mírenlo. Y ahora C negado D. O porque hay más 1. Estos otros. Por ahora quedémonos ahí y vamos a mirar estos dos términos. Si nosotros vemos en esos dos términos, tenemos las variables comunes A negado, C negado y D. Entonces nosotros podemos decir, sacamos esas variables como factor común, A negado, C negado y D. Abrimos paréntesis y entonces aquí quedó C negado, B negado. O, y aquí en este término queda la variable B. Esto queda al final A negado, C negado, D, y después esto que está en el paréntesis es 1, de acuerdo a los teoremas que vimos. Mire que estamos usando este teorema para hacer la simplificación. Mire que este A negado, C negado, D y 1 es igual a A negado, C negado, D, que es lo que está propuesto aquí, miren. Ese fue el teorema que se usó en el mapa para hacer la simplificación de esos dos primeros unos. O sea, obtener un término de esos dos unos. Entonces, como ustedes se dan cuenta, al organizar las variables en el mapa en código Gray, nosotros estamos aplicando este teorema que ustedes ven aquí, miren. B negado o B, eso siempre es 1. Así de sencillo. Todo mapa de Carnot entrega una ecuación simplificada usando única y llanamente este teorema. Y no tenemos problemas de la ley de absorción, del consenso generalizado, ni nada, ninguna otra vaina. Sin nosotros aplicar este teorema, el mapa nos entrega el asunto ya resuelto. Ahora miremoslo para estos otros dos unos, a ver si es verdad que nos va a dar el otro término simplificado, este que está aquí. Entonces, en este sentido, este 1 tiene variable AB,
y en sentido horizontal C negado D. Y para este 1, entonces nosotros tenemos otra vez AB y después para las variables horizontales CD. Entonces, miramos los dos términos. Tienen las variables comunes A, B, D, ambos, A, B, D. Entonces, sacamos eso como factor común, A, B, D. Y nos queda entre paréntesis. Por este lado, C negado o por este lado, C. Y entonces ahora lo que nosotros hacemos es aplicar el teorema respectivo aquí, que es igualito al que aplicamos acá. Entonces queda A y B y D y 1, porque eso es lo que aprendimos de ese teorema. Y al final, A y B y D y 1 es igual a A y B y D, que fue lo que nosotros tenemos aquí, miren. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando nosotros usamos el mapa de Carnot? Primero, usar este teorema y segundo, usar este teorema, miren. Se utilizan dos teoremas de los 20 y pico de teoremas que aprendimos. Eso es lo que hace el mapa de Carnot. Eso fue lo que hizo el ingeniero Carnot en su momento. Utilizar esos dos teoremas y para de contar. Con eso se resuelve todo. Absolutamente bien. ¿Cuál fue el requisito? Organizar las variables en código Gray. No fue más lo que hizo él. ¿Sí? En eso se gastaría yo no sé cuánto tiempo, pero lo hizo. Y ahora nosotros usufructuamos o utilizamos eso para hacer nuestros circuitos lo más sencillos posible. ¿Les quedó claro el asunto? ¿O tiene alguna duda? Aló, Tierra, ¿me están escuchando? Sí, señor. Claro. Bueno. Bueno, entonces después de haber visto cómo es que nosotros debemos entender el formato, cómo planteamos el mapa, de acuerdo al número de variables que tengamos, sin perder sin perder el valor de las variables al colocarla en el mapa. Si ustedes colocan las variables de cualquier otra forma como está propuesta aquí, o como están propuestas acá, pero manteniendo el peso, la ecuación va a dar el mismo resultado. Por ejemplo, en lo que obtuvimos aquí. Si nosotros organizamos estas variables de otra manera, pero manteniendo el peso, la ecuación va a ser la misma que les acabé de mostrar. Entonces, eso es lo clave aquí. Tener en cuenta el peso de las variables a la hora de ponerlas en el mapa. ¿Sí? Normalmente la gente organiza como, por ejemplo, el profesor Tosi organiza las variables de esta manera en el mapa. Mire.
de aquí hacia la derecha, como quien dice. Mire que aquí está AB en este sentido y aquí está CD en este sentido. Por eso las organiza hacia la derecha. El profesor Walkerly las organiza de una forma diferente porque esto es W, esto es X, esto es Y y este es Z. Entonces él las organiza también de esta forma así, en sentido horizontal, y de esta forma así, en sentido vertical. Las organiza también a la derecha, pero con el cambio de que las dos variables de más peso no son las que van en sentido vertical, sino las que van en sentido horizontal. Y las dos variables de menor peso no son las que van en sentido horizontal, sino en sentido vertical. Ese es el cambio que hace el profesor Walkerly, pero al final el resultado va a ser exactamente el mismo. Si ustedes colocan estos unos aquí en este mapa y arman los grupos y después obtienen la ecuación, les va a dar exactamente lo mismo. Eso no va a haber ningún cambio. Por ejemplo, propongámoslo para verlo. Este 1 va en 0001, o sea, en la localidad 1. ¿Dónde está la localidad 1? Aquí, mírenla. Recuerde que es 0001. Este 1 en 0101. 0101 es la localidad 5. Mírenlo aquí. Después este 1. 1101. 1101 es la localidad 13. ¿Dónde está la localidad 13? Mírelo. Después este 1 está en 1111. Eso corresponde a la localidad 15. Aquí está la localidad 15. Hacemos un grupo de dos unos en forma horizontal, mírelo. Y hacemos un grupo de dos unos en sentido vertical. Entonces vamos a tener una ecuación en términos de variable W, X, Y y Z, pero si ustedes quieren cambiar esta variable por la variable C y D, ¿sí? En el orden que lo está proponiendo aquí el autor, pues les va a dar lo mismo que nosotros tuvimos antes. ¿Mm? Entonces, importante, no perder el peso de la variable. Organícenlas como quieran en el mapa, pero que no se pierda el peso. Al no perder el peso, ustedes van a tener los valores aquí de las respectivas celdas y entonces ahí van a organizar los unos o los ceros y la ecuación de todas maneras le va a dar simplificada como se obtendría si organizaran las variables de otra manera, como están aquí planteadas o como están aquí planteadas. Miremos ahora sí entonces lo que dice el profesor Tossi al respecto para ir mirando otras cosas, sobre todo otras cosas que tienen que ver con adyacencias. Nos vamos al libro del profesor Tossi. Aquí nos muestra método de mapas de Carnot, nos da una teoría, que fue lo que yo ya les dije. Formatos de mapas de Carnot. Entonces aquí nosotros vemos una tabla de verdad para una función de dos variables A y B. Y aquí nos muestra entonces que la salida del circuito la vamos a representar con la variable X. Y aquí está para estas combinaciones de unos y ceros en A y B. Hay unos y ceros en la salida X de acuerdo con las combinaciones respectivas. Si nosotros nos vamos al mapa y organizamos la variable B en sentido horizontal y la variable A en sentido vertical, entonces estos unos que ustedes ven aquí quedan ubicados en estas localidades o en estas celdas. Y estos ceros quedan ubicados en estas celdas. Por lo tanto, no hay forma de hacer grupos ni de unos ni de ceros, porque son adyacentes diagonalmente, no verticalmente ni horizontalmente.
Entonces ahí no se puede simplificar nada, por lo tanto la ecuación queda así, mírelo. ¿Sí? Como está en forma de suma de productos, tomamos los unos. Este 1 es cuando A es 0 y B es 0, A negado y B negado. O este 1, cuando A es 1 y B es 1, A y B. Lo único que nosotros podríamos decir de eso es escribir que X es igual a ¿qué? ¿Quién me dice? A o exclusivo B, todo negado. Y listo. Pero lo importante es ver cómo quedan los unos y los ceros aquí en el mapa. Recuerde que este 1 es para 0 y 0. 0 en A y 0 en B. Esta es la localidad 0. Este otro 1 es para A en 1 y B en 1. Aquí está A en 1 y aquí está B en 1. Entonces eso es para la localidad 3. Y los ceros se encuentran en 0 y 1, o sea, 0 en A y 1 en B, es aquí. Aquí está la localidad 1. Y después en 1 y 0. Entonces, A en 1 y B en 0, que corresponde a esta celda. Entonces, aquí está la localidad 2, o celda 2. Esa es la forma organizada. Bien. Aquí tenemos para esta otra función lógica de 3 variables, ABC, ALMSB, CLLSB. Entonces, la función tiene por salida X, y aquí se organizan los unos y los ceros, de acuerdo con estas combinaciones que ustedes ven. 4 unos, 4 ceros. Si nosotros vamos a llevar eso al mapa de Carnot, entonces quedan ubicados los unos en estas localidades y los ceros en estas localidades. Miren que estos tres unos son 0, 0, 0. Aquí está 0, 0 y esta es 0. Es este 1. Aquí tenemos 0, 0 y 1. Aquí está 0 y 0 y esto es 1. Es este 1. Aquí tenemos 0, 1, 0. Esto es 0, esto es 1 y esto es 0, es este 1. Y después aquí tenemos 1, 1 y 0. Entonces nos venimos 1, 1 y 0. Aquí está. Y para los ceros, pues serán las celdas donde no hay 1. Facilito, que evidentemente se corresponden con estas combinaciones binarias que ustedes ven aquí. Para 1, 1, 1 hay un 0. Aquí está 1, aquí está 1 y aquí está 1. Corresponde esta celda. Ahí está el 0. Y para una función de 4 variables que es esta, que es la que les acabo de presentar, entonces ahí tenemos la tabla de verdad para la función con variables A, B, C y D, donde A, M, G, C, B, D es L, S, B. Y entonces los 4 unos que ustedes ven aquí en la columna de X son los 4 unos que quedan ubicados en estas 4 celdas. Y entonces en base a ello, pues nosotros podemos hacer la simplificación. Miremos ahora cómo usamos los ceros. ¿Sí? Miremos cómo usamos los ceros. Pues mire que aquí muestran la ecuación con los 4 unos y no está simplificada. Con el mapa la obtenemos simplificada rápidamente y ya lo hicimos. Ahora vamos a mirar con los ceros. Entonces, hay ceros aquí, hay ceros aquí, hay ceros aquí y hay ceros acá. Miren. Entonces, ¿cómo hacemos los grupos? Ustedes podrían decir, estos 4 ceros son adyacentes
Y evidentemente sí son adyacentes. Y se puede armar un grupo con esos 4 ceros. Pero si nosotros nos vamos a estas celdas, mírenlas, ¿sí? Y ustedes comparan las combinaciones de C y D, ustedes se dan cuenta que al ir de aquí a aquí, o al contrario, son adyacentes porque entre esos dos celdas solamente cambia una variable, la variable D, mire. Entonces hay adyacencia de estas 4 celdas con estas 4 celdas. Entonces, en vez de armar 2 grupos de 4 ceros, armamos un solo grupo de 8 ceros. ¿Cómo lo marcamos? Vuelvo a repetirle, importante marcar los grupos. Se marcan así, mire. Se deja abierto aquí para decir que no es este grupo de 4 y este otro grupo de 4, sino que es un solo grupo de 8. ¿Sí? Entonces, si esto es el mapa para la variable x, mírela aquí, entonces decimos x es igual. Y escribimos de una vez el término para este grupo. Miramos verticalmente, se eliminan las dos variables porque las dos variables cambian. Y horizontalmente se elimina la variable d que cambia, queda solamente la variable c negada. Entonces, abrimos un paréntesis para ver la ecuación en forma de producto de suma y escribimos la variable c negado, pero como estamos usando los ceros, la variable se debe negar otra vez. Ese es el requisito con los ceros, que no sucede con los unos. Bien, entonces de este grupo, solamente esta variable. Cerramos paréntesis. Y, porque hay más grupos. Entonces, aquí tenemos estos 4 unos, mire, estos 4 ceros, perdón. Este cero que ya se usó, este cero que ya se usó, este cero que no se ha usado y este que no se ha usado. Entonces, no tiene 4 ceros correspondientes aquí arriba, mire, porque aquí hay un 1. Entonces, se tiró el paseo. Por lo tanto, armamos un solo grupo de 4 ceros y lo marcamos así. Que quede bien marcadito, bien clarito. Entonces decimos, ¿en sentido vertical hay cambio? No hay cambio porque no hay desplazamiento vertical, por lo tanto quedan estas dos variables. Entonces, A, que es normal, mírelo, pero se niega porque estamos usando los ceros. O, recuerde que cuando usamos los ceros hacemos operaciones O. Y ahora miramos en sentido, oh, perdón, A y B negado. Entonces, B negado aquí, pero se debe negar. Y en sentido horizontal cambian las dos variables, porque hay 4 celdas continuas. Por lo tanto, ya no quedan más variables. Hay 4 y se eliminan 2, quedaron 2 variables. Aquí eran 8 unos y 4 variables, se eliminan 3 unos. Por lo tanto, queda 3 variables, queda una sola. Y ahora venimos y encontramos aquí estos 2 ceros que están solitos. Entonces, ellos son adyacentes entre sí, pero nosotros podemos ver que son adyacentes con estos 2 ceros. Entonces, en vez de armar un grupo de 2 ceros, armamos un grupo de 4 ceros y lo mostramos, que quede bien clarito. Entonces, ¿y por qué hay otro grupo? Entonces, en sentido vertical, ¿qué variable cambió? Cambió la variable b, queda anegado. Se escribe anegado, pero la tenemos que negar. O, en sentido horizontal, ¿qué variable cambió? Cambió la variable c, por lo tanto se elimina. ¿Qué quedó? D. Como es de normal, la tenemos que negar. Entonces queda denegado. Y cerramos. Ya no hay más grupos, ya no hay más términos. ¿Sí? Entonces, simple y llanamente ahora apliquemos otro teorema posible en esa expresión que tenemos ahí. Entonces nosotros vemos aquí una C doblemente negada. Aplicamos el teorema del doble complemento.
Aquí vemos esta variable doblemente negada. Aplicamos el teorema del doble complemento. Aquí tenemos una variable doblemente negada. Aplicamos el teorema del doble complemento. Y al final, Profe, la ecuación quedó así. Cuénteme, manito. en la parte del C no debería ser una D negada. O sea, me refiero porque ¿En la parte de qué, perdón? en la D negada, o sea, en el primer globo, digámoslo así, no debería ser D negada en vez de C. Uy, sí. Gracias por la claridad, porque es que aquí se me olvidó corregir el error que hay en el mapa. Gracias por la aclaración, manito, muy amable. Ahorita me dice su nombre para ponerle una nota de quiz por participación en clase, ¿oyó? No le va a olvidar. Recuerde que aquí estas dos variables no son C negado y D, sino C y D negado. ¿Sí? Entonces, al ir de aquí a aquí, al ir de aquí a aquí, lo que nosotros vemos es que la variable D negado se mantiene y la que cambia es la variable C. Por lo tanto, aquí no es C, sino D. D. Y como está negado, se vuelve a negar. Se le quita el doble complemento y queda D. Para esta no hay ningún problema porque se van C y D. Entonces queda A negado o B. Y para este grupo, ahora sí volvemos a tener problemas porque aquí había un cambio de variable. Entonces, en este caso, se mantiene la variable C. ¿Sí? La variable D cambia. Entonces, en vez de D, aquí tenemos que colocar en la variable C. Como está en forma normal, la debemos negar. Y ahora lo que queda es eso. D y A negado o B y A negado o C negado. Mire que implementar el circuito es un poquito más complejo por este lado que por el lado de los unos, porque en el lado de los unos solamente dieron dos términos con tres variables cada uno. Aquí dieron dos términos con dos variables cada uno, nos ahorramos una compuerta, una entrada de las dos de la compuerta, y aquí hay otro término. Entonces, pues, son un poquito diferentes los términos, pero pues más o menos conlleva a lo mismo. ¿Alguien me puede hacer el favor y me dicta la ecuación que obtuvimos con los unos? Aquí en este caso dijimos que se va la variable b, entonces queda negado. Y después aquí queda c negado d. O para estos otros dos unos queda ab. Y en este sentido queda d, que es la variable que no cambia. Entonces, como ustedes dan cuenta, para implementar este circuito necesitamos dos compuertas I de tres entradas, mírenla. Y una compuerta O de dos entradas, para este término y para este término. Y dos inversores. Para nosotros implementar esto necesitamos dos compuertas O de dos entradas. Nos ahorramos una entrada acá, miren. Pero necesitamos una compuerta I de tres entradas, para este término y para este término. En cambio aquí es una compuerta O de dos entradas, una para este término y otro para este término. Entonces, pues, yo veo que de todas maneras de pronto resultaría como más sencillo este circuito, ¿no? Porque aquí nos estamos ahorrando una entrada con respecto a este circuito. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de cómo nosotros obtenemos la ecuación simplificada. Si usamos los unos
o si usamos los ceros, trabajando con el mapa de Carnot. Y evidentemente el mapa de Carnot pues, es un método de simplificación algebraica, de simplificación de expresiones booleanas muy sencillo, mucho más sencillo que el álgebra booleana. Ustedes preguntarán, bueno, pero si es tan sencillo, ¿por qué no usamos siempre mapa de Carnot? Porque resulta que hay veces no es posible obtener simplificaciones con mapa de Carnot. Lo veremos con algunos ejemplos. Desde luego, si no se simplifica con mapa de Carnot, no se simplifica con álgebra booleana, porque no se puede hacer con un método, no se puede hacer con el otro, así de sencillo. Pero entonces, si nosotros usamos álgebra booleana, podemos escribir la ecuación de otra manera, donde nos va a permitir usar menos cantidad de integrados. Bien, sigue la teoría, entonces nos dicen cómo hacemos los grupos, agrupamientos de dos unos o de pares, y ahí nos muestran las diferentes formas como podemos agrupar, miren, en sentido horizontal aquí, o en sentido vertical aquí, o en sentido horizontal acá, aquí en sentido vertical, pero mire que estos unos que se ven tan lejos, pero son adyacentes, porque si nosotros vamos de esta localidad a esta localidad, en un sentido o en el otro, nosotros encontramos que aquí tenemos A negado, B negado, y aquí tenemos AB negado. Cambió una sola variable. Por lo tanto, estos dos unos, aunque se vean muy lejos el uno del otro, son adyacentes. ¿Sí? Aquí nos muestran este otro caso. Tenemos estos dos unos. Pero ya vimos con el ejemplo que acabamos de analizar que esta celda es adyacente con esta, porque si nos vamos de aquí para acá, solamente cambia una variable. Miren que aquí sí está escrita bien, C denegado. Entonces, esas son las cosas que nosotros podemos encontrar con respecto a adyacencias en los mapas de Carnot para saber cómo armamos bien los respectivos grupos. La clave es armar los grupos, no se le olvide. Seguimos mirando. Agrupamiento de cuádruple, o sea, grupos de 4 unos o de 4 ceros. Entonces aquí nos muestran las diferentes opciones. 4 unos en sentido vertical, adyacente en sentido vertical, 4 unos adyacentes en sentido horizontal, 4 unos donde hay adyacencia horizontal y vertical simultáneamente. Después tenemos aquí estos 4 unos que ya vimos que son adyacentes, porque al ir de esta celda a esta celda solamente cambia una variable. Y aquí tenemos este otro caso, mírelo, ¿sí? 4 unos extremos en un mapa para 4 variables. Entonces ya nosotros aprendimos que de aquí a aquí solamente cambia una variable y de aquí a aquí solamente cambia una variable. Por lo tanto, esos 4 unos, aunque se vean tan lejos, son adyacentes. Y el grupo se marca así, mírenlo. ¿Sí? No se cierran estas líneas para decir que esto tiene adyacencia con este 1, pero a su vez tienen adyacencia con este 1 y con este 1. Y al final, si nosotros hacemos el grupo de esos 4 1, obtenemos esta ecuación, mire. ¿Sí? Entonces, miremosla en sentido vertical. En sentido vertical cambia la variable A, se elimina. Solamente queda B negado. No se invierte porque estamos usando los 1. Ahora aquí en sentido horizontal cambia la variable C y se elimina. Solamente queda D negado. Al final tenemos que X es igual a B negado, D negado. ¿Sí? Miremos con los ceros cómo quedaría la cosa y hacemos el trabajo de una vez con los ceros para continuar aprendiendo cómo simplificar expresiones con mapas de Carnot. Mire, estos 4 unos son adyacentes con estos 4 unos. Armamos un grupo de 8 ceros. Perdón, esos 8 ceros, no 1. Ahora vemos este 0 y este 0, este 0 y este 0,
Entonces nosotros vemos que esos ceros son adyacentes con estos otros ceros. Entonces armamos otro grupo de 8 ceros, así. Y decimos, X es igual. Entonces recuerden que 8 unos o 8 ceros eliminan 3 variables. ¿Sí? Entonces, para este grupo, ¿sí? En sentido horizontal se elimina la variable C y D. Solamente queda en sentido vertical la variable B porque la variable A cambia. Entonces, como B está en forma normal, queda negada. ¿Sí? Y este es el primer término. Una sola variable de las 4. Ahora cogemos este otro término, miren, este otro grupo, perdón. En sentido vertical se eliminan las 2 variables. Y en sentido horizontal solamente queda D porque la variable de C cambia. Entonces, como está D en forma normal, la tenemos que negar. Entonces queda denegado. Al final da lo mismo. Esto que tenemos así lo podemos escribir B negado y D negado, que es lo que nos presenta el autor tomando los unos. ¿Sí? Entonces mire que en ese caso en particular, por los dos lados, con los unos o con los ceros, nos dio exactamente la misma ecuación. Miremos qué más nos muestra el autor. Agrupamiento de octetos o grupos de 8. Entonces ahí encontramos esos grupos. En este caso sí es imposible que den adyacencias en un solo sentido. Tenemos que tener tanto en sentido horizontal como aquí y en sentido vertical. Ahí están los 8 unos. Vimos que esos 8 unos eliminan 3 variables. ¿Sí? Entonces, que están aquí se eliminan y de estas dos solamente se mantiene B, que es lo que ustedes ven acá. Ahora tenemos este grupo de 8 unos. Entonces, en sentido vertical se eliminan A y B y en sentido horizontal quedan solamente C, negado. Nos venimos a estos otros 8 unos, son adyacentes, ¿sí? Entonces, en sentido horizontal se eliminan las 2 variables y en sentido vertical solamente queda B negada. Y tenemos estos 8 unos que son adyacentes, en sentido vertical se eliminan las 2 variables y en sentido horizontal solamente queda D negado, como lo dice acá. Si nosotros usáramos los ceros, pues vamos a tener lo mismo. Este grupo de 8 ceros, que entonces elimina las variables A y B y queda solamente la variable D, pero la debemos negar, que es denegado como acá. Lo mismo aquí podemos tomar este otro grupo, aquí podemos tomar este otro grupo de 8 1 y aquí podemos tomar este otro grupo. ¿Qué va a dar al final B? Entonces, todas esas son las posibles formas de agrupar los ceros o los unos para nosotros obtener una ecuación debidamente simplificada, lo más simplificada posible. ¿Qué más encontramos? Proceso completo de simplificación, entonces ya les mostré cómo se arman los grupos y cómo se obtienen los términos simplificados. Con suma de productos o con producto de sumas. Nos muestran, por ejemplo, en este caso, sistema de 4 variables, los unos están ubicados de esa manera. Entonces, ¿cómo hacemos los grupos? Es simple y llanamente, este uno no tiene adyacencia ni horizontal ni vertical con otro uno, tiene adyacencia diagonal, pero este tipo de adyacencia no se usa.
Tenemos este 1, este 1, este 1, este 1, 4, 1. Podemos armar un grupo de 4. ¿Sí? Y entonces, después tenemos este 1 que no se había tomado, pero este 1 es adyacente. Entonces podemos tomar este grupo de 2 unos. Entonces, aquí nos muestran que en algunos casos hay unos de un grupo que se pueden tomar para otro grupo. No hay ningún problema. Lo importante es que no se tomen todos los unos de un respectivo grupo. Ahorita vemos un caso. Entonces, por ejemplo, para este uno solito, ¿qué nos queda? A negado, B negado, C denegado. ¿Qué es esto que usted tiene aquí? Después nos vamos con este grupo de 2 unos. Entonces, desde el punto de vista de esos 2 unos, el sentido vertical cambia la variable B. Queda A. Y ahora estas dos variables porque no hay desplazamiento horizontal. Entonces quedan C y D. ¿Qué es este grupo? A, C y D. Y después estos 4 unos. Entonces en sentido vertical cambia A, queda B, aquí está. Y en sentido horizontal cambia C, queda D. Al final queda el término BD. ¿Sí? Esa es la simplificación por el lado de los unos. Después para este otro, entonces aquí tenemos estos 4 unos, formamos un grupo horizontal, tenemos este 1, podemos armar un grupo vertical con este otro 1, no importa que ya esté tomado, y entonces queda este grupo de 1. Aquí tenemos estos 2 unos que no están tomados, pero son adyacentes con estos 2 unos, aunque ya estén tomados en otro grupo, no importa, podemos volverlos a tomar. Entonces quedan estos 3 grupos. ¿Sí? Este grupo es A negado B. Se van estas dos variables, porque cambian las dos. A negado B, que es esto. Este grupo, entonces en sentido vertical se mantiene B, A se va, y en sentido horizontal se mantiene C negado, D se va. Entonces, B, C negado, que es esto que ustedes tienen acá.